Buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy, además de que perdonen mi difonía, realmente estoy con la voz un poco tomada, la he perdido un poco, pero espero que esto se oiga con bastante claridad. Primeramente, muchas gracias a todas las personas que saludan, gracias por las cortesías, ya me lo han dicho, porque realmente digo, si alguien envía un saludo, para respondérselo siempre. Eso es de educación, igual que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo, ¿cómo está? Le pregunto, o sea, realmente es necesaria la educación básica, no la excelsa, la básica en estos tiempos. Y bueno, muchas personas se han acercado por diversas vías, incluso esta, y me han dicho que hay verdaderamente saludos. Siempre digo, díganmelo para que contesten. Este podcast lo preparo, lo grabo yo. O sea, me ponen las cosas se graban varios, luego se editan y se le pone la música de fondo que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida, desde la época, vamos a decir, desde el Pleistoceno tardío. La música, siempre he estudiado con música, siempre me gusta poner imágenes con la música. Eso sí, les pido que lo hagan cuando les hace el proceso de edición, aunque sí, a veces la música puede estar un poquitito alta. Sobre eso nos encargaremos. Y si hay algún problema siempre con el audio, me dicen que las personas, por lo general, ustedes lo ponen y dicen se oye un poquito alto. Y bueno, todas esas cosas creo que se pueden editar, ¿no? Algunos se editaron, como el del espiritismo que hicimos sobre la profetisa de Endor, la vidente de Endor. Se repitió, para los que no lo oyeron, se repitió y se le bajó el audio. Siempre que vean los podcasts trato de poner siempre una música de fondo, porque es que desgraciadamente la música de fondo está en idioma copto, idioma ancestral, y dice algo. La música dice algo. Muchos son salmos que tienen que ver con lo que se pone, y de esta forma preparamos estos minutitos entre nosotros. Siempre he estudiado con música, todo lo hago con música. Cuando tengo que escribir algo para llevarlo a grabar a ustedes, lo hago con música. Las imágenes me gustan con esa música, y a todos realmente nos sentimos a veces arropados, ¿cierto?, por la música, aunque a veces está un poquitito alta. Yo creo que en la edición se les va un poco la mano. Después, cuando me lo enseñan, digo, bueno, déjenlo así. No tengo tiempo para tantas cosas. Prácticamente, como ven, pierdo la voz. Fíjense tanto que tengo que hablar. Pero a todos los que nos han enviado un saludo cordial, realmente, y a esos que gracias a ustedes podemos saber lo que se puede cambiar, lo que puede estar, lo que no. Y afortunadamente siempre he recibido primeramente una muestra y siempre un saludo. Gracias. Hoy vamos a hablar de Agustín de Hipona, San Agustín. Por eso les hablaba mucho de la educación a la hora de hablar, porque San Agustín era una persona que siempre velaba no tanto por la escritura correcta, sino por la forma de empatizar desde la educación, que hoy realmente se ha perdido en todos los espacios de la vida. Hoy te escriben algo y no pone, las personas se le olvidó el buenos días, se le olvidó el buenas, el gracias, el usted brilla por su ausencia. A mí no me gusta que me llamen de usted según quién. Pero la educación es algo que se está perdiendo.
Y recuerde que, como decía San Agustín, la educación es la carta de presentación para llegar a las masas. Entre tantas cosas que San Agustín nos habla. Agustín, mire, nace en Tagaste, que es una pequeña ciudad de Numidia. Todo eso era el África romana. El África romana iba desde Egipto, pasando por Cirenaica, que es Libia, y llegaba hasta el Magreb. O sea, toda esa, cuando se habla de el África romana, esa es la extensión geográfica. Claro, otros países se involucran, como Argelia, pero bueno, ya eso corresponde al Magreb. Entonces es un ciudadano romano, pero del África romano. Muchas personas pensaban que nació en Roma. No, en el Imperio Romano sí, pero no en el Imperio Romano occidental o vamos a decir europeo que conocemos hoy, sino en el África. Murió igualmente en la ciudad de Hippos Regius el 13 de noviembre del 354, el 13 de noviembre del 354 y muere en Hippos Regius, que seguía siendo Imperio Romano, que por ahí se le conoce Hipona, por eso San Agustín de Hipona, un día como hoy, 28 de agosto del año 430. Fíjense, hablar de San Agustín no lleva un podcast, lleva miles. Porque fíjense, es un exaltado 3 veces por la iglesia. Primera, porque es santo. Segunda, porque está considerado como padre de la iglesia. Entre los padres de la iglesia está San Agustín. Y tercero, porque es doctor de la iglesia católica. De San Agustín y su infancia se puede hablar mucho. Su padre se llamaba Patricio, era pagano, o sea, no era creyente, era un hombre acomodado. Pero aquí, si bien el padre se ocupa de su formación en Tagaste, donde hace los estudios básicos, después lo envía a Madaura para que realice los estudios de gramática. Pero ahora bien, la que marca la vida de Agustín es su madre, Santa Mónica. De ella hablaremos, que es un ejemplo de mujer cristiana. Bueno, es santa. A esta mujer la veremos en otro momento, porque la historia de esa madre y ese hijo es tan interesante, que es lo que le decía Santos, que sus madres han tenido una influencia. Quiero preparar un material donde hablaremos de estas mujeres, madres de santos, que han creado a sus hijos, han creado en sus hijos este sentimiento eclesiástico y que han sufrido por ellos incluso. Porque fíjense, ella trató de que Agustín toda su vida se bautizara, de que creyese, pero Agustín no estaba por la labor. Es más, Agustín era una especie de aventurero, una vida tanto dada a los placeres, no solo de la carne, sino la vida de un joven, Agustín es el espejo de un joven, por eso él decía siempre: yo soy el hijo de las lágrimas, por lo tanto que lloró su madre al verlo, vamos a decir, viviendo esta juventud que hoy también se vive, no basándose en Dios, sino basándose en los placeres, y su madre lloraba mucho por él. Miren, San Agustín, cuando empezó a acercarse a las corrientes filosóficas, la primera con la que se encuentra es con el maniqueísmo. El maniqueísmo también es muy extenso, pero les resumo, es conocida como una filosofía y para otros es la religión universal. Ellos creen, ya no hay maniqueístas, pero bueno, en el profeta Maní, que era un sabio persa. Y realmente tiene muchos conglomerados o sea, toma prestamismos de muchas corrientes filosóficas. Y por eso es que San Agustín y muchas personas, cuando hablan de maniqueísmo, se acercan mucho al maniqueísmo, porque realmente tiene una fuerza de empuje muy grande por la cantidad de filosofías que hay en ellos. Aunque realmente las cosas derivaron en que la iglesia la condenó como una herejía. Porque realmente una cosa es el pensamiento filosófico y otra la realidad llevada a cabo. Y con el maniqueísmo esto no se puede llevar a cabo. Agustín Forador, imperial en Milán, era el rival
en cuanto a oratoria. Cuando se dice rival en oratoria es que uno habla bien y el otro habla mejor. ¿Quién de los dos habla mejor? Bueno, pues su rival en oratoria era el obispo Ambrosio de Milán. Hoy en día en los seminarios teológicos, cuando nos formamos, nos dan oratoria. ¿Y por qué? Porque debemos tener la capacidad de hablar. Y la oratoria se compone de dialéctica, se compone de la retórica, se compone de la demagogia. Y siempre nos buscan un rival para la tesis. Alguien que refute lo que yo digo. Y de esa lucha, de esa dialéctica, pues sale realmente una verdad. Y ahí uno se va probando. Por tanto, era una rivalidad en oratoria, pero no una rivalidad en la vida. Y Ambrosio de Milán, imagínense ustedes, otro que debería tomarse un capítulo para él solo, porque en oratoria no le ganaba a nadie. Y fíjense, este hombre es la figura, posteriormente, que hizo a San Agustín conocer los escritos de Plotinio y las epístolas de Pablo de Tarso, para que se convirtiese por medio de estos al cristianismo. En el 385, Agustín al final se convierte al cristianismo. Fue en Milán donde se produjo la última etapa antes de su conversión. Empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones de Ambrosio, del obispo, y él se quedaba admirado de las prédicas y del corazón de Ambrosio. Bueno, decide romper definitivamente con el maniqueísmo, pero ¿qué sucede? Santa Mónica, su madre, había viajado a Italia para compartir unos días con su hijo, pero ¿qué creen también? Al ver que el hijo no asentaba cabeza, decía, bueno, no asentaba cabeza, ya se dan cuenta, si discutía oratoria porque estudiaba, por supuesto. Pero al ver que su vida no tenía un sentido, va hacia Italia a verlo y a buscarle esposa. Parece que dice, vamos a buscarle la esposa para que asiente la cabeza, para que forme un hogar. Claro, tenía que buscarle una esposa de acorde al estado social que tenía. Y también de esta forma, ver de qué forma lo convence para el bautizo. Ahora, la madre, hijo, ya estoy aquí, mira, bautízate, te estoy buscando una esposa. ¿Qué dice San Agustín? Ya como él había hecho su conversión, decide vivir una vida ascética. O sea, una vida de pobreza, de alejarse de todos los placeres. Y llega a esta decisión, se dice que después de leer los escritos neoplatónicos y gracias al sacerdote Simpliciano. Entonces ya ahí Santa Mónica, imagínense, alegre, su hijo toma una vida ya en el seno con una preparación de iglesia, comienza a prepararse muy bien. Y bueno, no hay matrimonio. En el año 386 comienza lo que llamamos hoy estudios teológicos, pero realmente era una consagración, un estudio un poco formal. Las ideas del cristianismo, recuerden que esto es 386, todavía se debatían muchas posturas sobre Cristo. Renuncia a la cátedra y se va con su madre y unos compañeros a Casiciaco, que es un lugarcito cerca de Milán, y ahí completa sus estudios bíblicos, bíblicos, entre comillas. Recuerden que hoy todos tenemos una Biblia en la mano, antes no. Sus estudios sobre la vida cristiana, sobre la Biblia, sobre los textos y una vida de meditación. Se va, fíjense, con su madre y un grupo más. El 24 de abril del 387, con 33 años, lo bautizan. ¿Quién lo bautiza? El obispo de Milán, Ambrosio. Una vez bautizado, regresa a África. Pero antes de embarcarse, ¿qué sucede? La parte más triste de esta historia, que antes de embarcarse en Ostia, muere su madre, que es cerca del puerto de Roma. Mónica murió en Ostia, y para Agustín esto siempre marcó. En sus textos se puede ver la añoranza por la madre, por
por haberle dado esa alegría del bautizo, pero por no haber podido, como dice, recompensar esas lágrimas que vertió su madre. Pero bueno, llega a Tegaste, y cuando llega a Tegaste vende todo lo que tiene, y de ese dinero, ese producto, o sea, una persona rica, cuando vende los bienes tiene una gran suma de dinero, pero no lo utiliza para nada, sino que lo da entre los pobres. Lo reparte entre los pobres, se lo da a los pobres. Imitando las palabras de Cristo: vende todo lo que tienes y sígueme, déjalo todo atrás. Y así hizo. Después se va a vivir, por eso se dice que con alguito de dinero se pudo haber quedado, porque ellos se van a una propiedad, él y unos cuantos. Y ahí comienza a hacer una vida monástica. Y por eso es que hoy hablo de San Agustín, porque si se dan cuenta, los santos que sostienen esta iglesia nuestra son 30 santos de la vida consagrada. ¿Por qué? Porque recuerden que antes de esto ser iglesia y patriarcado, esto era la Beata Ordo, que es la que se encarga de la formación, con las órdenes monásticas que tiene. Y por eso siempre se buscaron 30 santos. O sea, nosotros estamos sostenidos por monjes. El sostén de esta iglesia son los monjes. Es la vida de oración, es la vida monacal. Ya después se sube, y yo digo, en la iglesia, los obispos, los arzobispos, nosotros los patriarcas, tanto el de Constantinopla como el de donde sea, y ya asumimos un cargo administrativo que nos separa mucho de la oración. No tenemos tiempo para rezar. Siempre con la vida monástica, tú puedes rezar cuando quieres. Bueno, te llaman para rezo, pero cuando quieres puedes tener ese encuentro. Cuando estás administrando algo, no. Y por eso es que yo digo, la iglesia, para que sea iglesia, este patriarcado, para que sea patriarcado, tiene que venir de sus orígenes monásticos, como es la Beata Ordo. Por eso es que somos, digámoslo así, renunciamos a lo que es el poder del dinero. Creo que eso a muchas personas le ha molestado, que no somos ricos. Y lo otro que no es que somos una vida de hablar poco. Bueno, con ustedes hablo mucho, pero ante las críticas, ante las cosas que las personas pueden hacer, oye, Cristo no respondía. Entonces ese silencio es el que acompaña la vida del monje, y esos principios y valores monásticos se han llevado a este patriarcado. Comienza a escribir las reglas de San Agustín. Recuerden que hay varias reglas, pero sobre todo dos son las que priman a la hora de una orden monástica: la de San Agustín y posterior la de San Benito. Y comienza su experiencia a vivir su famosa regla. Busca la soledad, busca el aislamiento. ¿Pero ustedes creen que lo pudo encontrar? No, porque ya las personas lo conocían por la prédica. Por tanto, esa vida de estar solo para poder escribir, para poder... Realmente les digo que es algo tedioso, y a Agustín le pareció igual, pero no por nada malo, sino porque las personas ya sabían la fama que Agustín tenía y que se estaba extendiendo ya. En el año 391 se va a Hipona, y lo hace para buscar a posibles candidatos a la vida monástica. Pero se hace una celebración litúrgica y es elegido por la comunidad, así se hacía antes y así se sigue haciendo aquí, para que fuese ordenado sacerdote. Imagínense ustedes, porque el obispo Valerio de Hipona necesitaba sacerdotes, y le dicen, oye, ¿por qué no das tú el paso? No tenemos sacerdotes. Y realmente Agustín, al ver esto, dice, estoy llamado al sacerdocio, lo acepto. Dicen que con lágrimas en los ojos. Y luego, en el año 395, 4 años después, se consagra como obispo. Entonces ya ahí abandona el monasterio de laico y se instala en la casa episcopal. ¿Qué hizo con la casa episcopal? La transforma en un monasterio de clérigos. Por eso es que nosotros, a pesar de nuestra iglesia, siempre todos tenemos capillas en el hogar, una capilla. Porque la necesidad de esa capilla en el día a día, un patriarca, por ejemplo, yo no puedo salir e ir a una iglesia, regresar, ir y regresar, no. Por eso todos tenemos, sobre todo la ortodoxia y nosotros, una capillita, un pedazo
dedicado a nuestras celebraciones litúrgicas, a poder orar cuando querramos, a reflexionar, a meditar. Es un espacio en soledad. Y él hace lo mismo. El Palacio Episcopal lo convierte en monasterio. La actividad episcopal de San Agustín es enorme. No la podríamos tratar en un solo podcast, porque predica, escribe incansablemente, entra siempre en polémica con los que van en contra de la ortodoxia de la iglesia, la ortodoxia cristiana de aquel entonces. Presidió concilios, resuelve todos los problemas que se van presentando. Fíjense, él se enfrenta a los maniqueos. Él había sido maniqueísta, pero se enfrenta a los maniqueos, a los donatistas, a los arrianos, a los pelagianos, a los priscilianistas, a académicos de esa época que eran muy prestigiosos y que había que tener mucho cuidado. Y sin embargo participa también en los concilios. Fíjense la importancia de San Agustín. Participa en el concilio regional de Hipona, el tercero, que se realiza en el año 393. Participa en el tercero de Cartago, en el 397. En el cuarto de Cartago, del 419. En estos dos últimos, en los de Cartago, él preside esos concilios. Y fíjense, no solo lo preside, sino que gracias a su presidencia es que se sanciona definitivamente el canon bíblico que se había hecho por el Papa Dámaso I en Roma en el sínodo de 382. O sea, ustedes saben lo que es sancionar un canon bíblico, es decir, estos son los libros que van, estos son los que no van, estos son los que están, estos son los que no están. Pero el Papa Dámaso lo hizo en Roma, en el sínodo de 382. Sin embargo, gracias a San Agustín se puede hacer esto. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto de 430 durante el sitio de los vándalos de Genserico. Sometieron la ciudad durante la invasión de la provincia romana de África. Su cuerpo primero fue trasladado a Cerdeña y ya en el 725 lo llevan a Pavía, a la Basílica de San Pietro in Cielo d'Oro. Ahí está actualmente. Siempre las personas hablan de San Agustín, sobre la historia medieval del niño que está sacando el agua del mar. Y bueno, la leyenda se las digo. Cuentan que San Agustín iba paseando por el mar junto a la playa, pensando en las cosas que tenía que hacer, en los escritos, como la vida de tantos escritores, ¿verdad? Y ve un niño que está jugando en la arena. Se detiene, lo mira y ve que el niño iba hacia el mar, corría con un cubito de agua de mar y volvía donde estaba antes y vaciaba el agua en el hoyito que había cavado en la arena. El niño hace esto una y otra vez y a San Agustín le da un poco de risa, le parece gracioso y le dice: ¿pero qué haces? Y dice el niño: es que estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en ese huequito, en ese hoyo. Y San Agustín le dice: pero eso es imposible. ¿Y ustedes qué creen que le respondió el niño? Más difícil es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Miren qué historia. Muchos dicen que realmente muchos dan esta historia como verdadera y otros dicen que se trataría de una invención sin fundamento. Pero bueno, lo que inspira es la actitud de San Agustín como un estudioso del misterio de Dios. Las obras de Agustín no las puedo mencionar. Para mencionarlas tengo que estar una hora. Escribió mucho. Es un hombre muy importante en la iglesia. Un hombre realmente excepcional, de una claridad mental imposible de explicar. Por eso hoy es solemnidad. 28 de agosto es solemnidad para esta iglesia. Este patriarcado les desea que aprendamos de San Agustín mucho, porque tenemos mucho que aprender. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta fecha de San Agustín podamos decir a viva voz: San Agustín, ruega por nosotros. Hasta un próximo encuentro. Disculpen la disfonía, espero estar bien en pocos días. Dios les bendiga.